8 de la mañana con 2 minutos, regresamos a nuestra mesa de noticias para saludar a Softland, que tiene la solución más completa de recursos humanos, tanto para la gestión del talento como para los procesos de pago de remuneraciones. Son una solución que se adapta a las necesidades y tamaño de cada empresa. Visítenos en softland.cl. Y Grenhauser introduce en Chile la calidad alemana en casas modulares de última generación. Antes de adquirir su casa, no deje de visitar Grenhauser.cl, que cuenta con diseños personalizados y materiales que permiten reducir consumos energéticos. Conozca más en Grenhauser.cl. Cuando son las 8 con 3 minutos, nos vamos a revisar los principales titulares de esta mesa de noticias de este 30 de abril. Seremi de Justicia del Biobío informó que residencia de menores de Hualpén será cerrada tras acusaciones de abuso sexual y violación. Gobierno presentó proyecto de ley que crea un seguro de protección de ingresos para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Y venta de vivienda en el Gran Concepción cayó un 18% durante el primer trimestre de 2020. Ministerio de Salud contabilizará desde ahora casos asintomáticos de coronavirus. Estos sumaron en la última jornada 250 casos. Indagan nuevo brote de COVID-19 en la siderúrgica Huachipato. Hay 6 casos positivos. Y finalmente, Senado aprobó proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos por 90 días desde su entrada en vigencia en el contexto de la pandemia. Bien, cuando son las 8:04, una de las preocupaciones que ha habido durante el tema de la pandemia es con respecto a los centros de salud, los hospitales, las clínicas. ¿Qué pasa con cómo se han, en el fondo, reestructurado para poder enfrentar la pandemia, de que en el fondo sus funcionarios tampoco se enfermen, de que otros pacientes que tienen otras patologías tampoco lo hagan? Y eso ha sido un trabajo para muchas instituciones. Por eso, hoy día está con nosotros el doctor Cristian Pedreros, quien es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Las Higueras, para conversar de este tema y, por supuesto, también todo lo relacionado con esta crisis sanitaria que afecta al país y al mundo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de noticias de hoy y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Doctor, ya lo comentábamos, hay preocupación en el fondo, sobre todo por los recintos de salud. Ayer se informó del primer fallecimiento de una funcionaria efectivamente del rubro de la salud, que es algo que en el fondo ha impactado y preocupa también a quienes trabajan en este sector. Cuéntenos un poco cuál es la situación del Hospital Las Higueras, sobre todo pensando que es uno de los hospitales importantes de nuestra zona. ¿En qué situación están hoy día en este punto de la pandemia? Bien, mira, el Hospital Las Higueras, así como muchos otros hospitales, se ha preparado para la pandemia desde el principio. Nosotros tuvimos, entre comillas, la suerte, a diferencia de Europa, de ir viendo con tiempo qué es lo que nos iba a ocurrir un poco, ¿ya? Entonces tuvimos algo de tiempo para poder irnos preparando y de esa forma se reestructuraron distintos servicios muy particulares y muy específicos dentro del hospital para poder atender adecuadamente esta pandemia. Es así como se reestructuró la urgencia, que ustedes probablemente ya han visto en algunos noticiarios, que se ha reestructurado la urgencia para atender de forma diferenciada a pacientes con enfermedad respiratoria versus aquellos que no, y tal forma de no mezclarlo. Se reestructuró también los servicios básicos en espera de pacientes COVID más leves o justamente para no combinar pacientes que no tuvieran enfermedad COVID con COVID. Y por supuesto las unidades de paciente crítico, donde es clave tener la mayor disponibilidad posible de camas. Esa es la estrategia para poder disminuir la letalidad. Si un paciente llega muy grave, tiene que tener acceso lo más rápido posible a una cama crítica. De esa forma nosotros hemos ampliado progresivamente nuestra cantidad de camas críticas con ventilador mecánico. Pasamos de tener 12 camas de UCI a tener 30 camas en este momento con posibilidad de ofrecer ventilación mecánica. Doctor, y de esas 30 camas que usted señala, ¿qué porcentaje de pacientes no COVID la están utilizando? Ha sido cada vez menor.
por darte un ejemplo, nosotros tenemos en este momento separado un poco las alas de paciente crítico. Entonces tenemos una unidad de 12 camas exclusiva para pacientes COVID, otras 12 camas con pacientes no COVID idealmente, pero que podrían ser utilizables por COVID, y una UCI de 6 camas que vamos a ampliar a 12 para recibir pacientes postoperados que no tengan que pasar por la COVID. Con esta estructura que yo te estoy contando, nosotros tenemos en este momento una unidad que ha tenido ocupación variable entre 10 y 12 pacientes COVID, y las otras unidades, es decir, 12 más 6, 18 camas están siendo ocupadas por pacientes no COVID. Doctor, en ese sentido, bueno, se ha hablado mucho del tema de las camas, sobre todo porque se habla del tiempo. ¿Ustedes han tenido una proyección, pensando en que también ustedes durante estas semanas de emergencia han tenido un solo fallecido? ¿Cuánto tiempo demora un paciente con COVID o cuánto ocupa una cama crítica? ¿Cuánto tiempo demora en que un paciente se recupere totalmente y pueda a lo mejor dejar liberado esa estación? Sí, esa es una buena pregunta. Eso es variable porque no todos los pacientes presentan enfermedad muy grave. El promedio de estadía en una cama crítica en general es de 6 a 7 días más o menos en nuestra UCI. Nosotros hemos tenido pacientes COVID que han estado en la UCI por 3 o 4 días porque han estado al borde de la ventilación mecánica, pero no la han requerido y finalmente su enfermedad ha ido disminuyendo y hemos podido descalarlo, es decir, sacarlo de la UCI a una UTI y luego de una UTI a un servicio básico. Y por lo tanto liberó la cama de UCI en el primer momento. Después de 3 días ya liberó esa cama. Pero asimismo hemos tenido pacientes que llevan más de 20 días, por ejemplo, conectados a un ventilador mecánico y no han podido salir eficientemente de la UCI. Por lo tanto, es algo variable. Si uno pudiera hablar de un promedio, uno pudiera decir que es más o menos 7 días. Perfecto. A ver, doctor, usted habla de que actualmente el Hospital Las Higueras cuenta con 30 camas críticas distribuidas, ¿no es cierto?, para los distintos tipos de casos. ¿Qué va a pasar se sabe qué va a pasar después de que esta emergencia sea temporalmente o parcialmente superada? ¿Se van a mantener esta cantidad de camas o son redistribuidas a otros centros asistenciales del país? Sí. Mira, nosotros estamos muy atentos a lo que va ocurriendo con la curva epidemiológica. De eso depende cómo se van a reestructurar estas nuevas camas. Nosotros teníamos una proyección al principio de la pandemia de que esto iba a ser exponencial, como había sido en otros países, y por lo tanto esperábamos que esto fuera un colapso absoluto de camas críticas y por lo tanto no teníamos proyección ninguna en ese momento. Con el correr de la semana hemos visto que estas medidas no farmacológicas implementadas por el gobierno, es decir, las cuarentenas, las restricciones, los cierres de colegios, han hecho que las personas se hayan quedado en su casa y esta curva ha cambiado de exponencial a lineal, es decir, no está plana la curva, pero su crecimiento ultra rápido ha disminuido a un crecimiento más o menos lineal. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que se va a necesitar tener estas camas disponibles va a ser mucho mayor. Si ustedes se ubican en la curva exponencial, es decir, todos los pacientes llegan en una primera etapa, el contagio es mucho más rápido y por lo tanto esto explota, genera un desastre en términos de salud, pero se termina más rápido también, ¿de acuerdo? Lo cual es malo desde el punto de vista sanitario porque mucha gente se queda sin acceso a cama. Si uno logra contener esto, la curva tiende a aplanarse un poco, se mantienen ciertas camas disponibles constantemente, que es lo que nos está pasando y eso nos permite recibir siempre pacientes, pero esto se alarga mucho más, es decir, los pacientes se siguen contagiando a un ritmo mucho más lento y por lo tanto se necesitan camas disponibles por más tiempo también. Por lo tanto, en una proyección exponencial, que no ha sido el caso, uno esperaría que estas camas hubieran estado disponibles hasta octubre, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque después de eso esto hubiera bajado, pero hubiera dejado detrás muchos fallecidos. Con el ritmo actual que tenemos, nosotros no podemos proyectar que esto dure menos de un año. Es decir, nosotros esperamos tener estas unidades abiertas el resto del año por completo, funcionando como si fuera una planta COVID, y recién plantearnos su cierre o su redistribución desde el otro año. Porque yo creo que esto se va a prolongar más allá de lo que esperábamos, lo cual no es tan malo si uno lo piensa que la gente sigue teniendo acceso a cama crítica. Claro. Estamos conversando con el doctor Cristian Pedreros, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Las Higueras, con quien estamos conversando de qué manera este importante hospital de la zona se ha reestructurado y se ha enfrentado a la emergencia sanitaria. Doctor, otro de los temas que también durante los últimos días ha causado preocupación en la población son las otras enfermedades, quienes, por ejemplo, no sé,
El ejemplo más común es el tema de las embarazadas y sus controles. ¿De qué manera ustedes también han podido ir enfrentando y dando respuesta a quienes no tienen COVID, pero tienen que ir a los recintos de salud para que también lo hagan con confianza y con todas las medidas de seguridad posibles? Sí. En paralelo con la reestructuración de camas críticas, urgencias y servicios ultra necesarios para el COVID, todos los otros servicios y unidades del hospital se reestructuraron para no dejar de atender a toda la patología urgente. Eso incluye, por supuesto, el control de las embarazadas, que sin duda no puede dejar de hacerse, específicamente aquellas embarazadas que son de alto riesgo obstétrico. Ellas no pueden abandonar sus controles bajo ninguna circunstancia. Entonces, todas las otras unidades del hospital se han reestructurado para mantener la atención crítica de estas eventuales urgencias o de los pacientes que son más graves y que no tienen nada que ver con COVID, de tal forma que eso no ha disminuido. Se han hecho sistemas en los cuales hay rotación de médicos para que justamente no todos los médicos estén expuestos al COVID, pero este contingente de médicos que queda y que va rotando puede dar atención a toda esta patología, de tal forma que la gente tiene que estar tranquila de que no se ha dejado de hacer cosas en el hospital, se siguen haciendo, pero por supuesto un ritmo mucho más acotado, específicamente a la ultra necesidad. Y ahora, con lo que el gobierno ha manifestado de empezar a hacer cirugías electivas, nosotros ya teníamos planificado eso. Ya se estaban haciendo ciertas cirugías electivas que son de alto riesgo biomédico, le llamamos nosotros, decir que tienen que operarse sí o sí, porque si no el paciente puede complicarse, y se ha preparado pabellón para eso, se han preparado ciertas camas para recibir a sus enfermos separados de pacientes COVID, o sea, esas cosas no han dejado de hacerse, lo que pasa es que se ha acotado mucho más a pacientes que lo necesitan de forma prioritaria. ¿Se han detectado brotes de contagios importantes, por ejemplo, en el Sanatorio Alemán, también en el Hospital Traumatológico de Concepción, en algunos SFAM? Doctor, ¿son inevitables estos brotes que surjan, estos brotes en recintos asistenciales? Porque tampoco se ha escuchado mucho en otras zonas, por ejemplo, en la región metropolitana, o ¿usted diría que hay fallas en los protocolos de atención y seguridad en estos recintos? Teóricamente, cuando uno establece un protocolo de protección personal con estos implementos que tanto suenan en las noticias como las EPP o los elementos de protección personal, si uno implementa protocolos de forma rigurosa, teóricamente no debieran haber brotes. Esa es como la gracia de implementar un protocolo de forma muy rigurosa, que no debieran haber desvíos y que por lo tanto estos están hechos específicamente para que no existan estos brotes ni haya contaminación ni contagio entre pacientes o funcionarios. Pero la conducta humana es súper difícil de llevar cuando uno dice no quiero que ustedes se junten más de 2 personas dentro de una habitación y deben estar a más de 2 metros o no deben comer juntos. Es muy complicado llevar a cabo esta vigilancia en todos los rincones de un centro sanitario. Entonces, por supuesto que todo protocolo puede estar expuesto a quiebres. Vuelvo a decir, si teóricamente uno aplica los recintos de salud, eso debiera ser mucho más rígido, más riguroso, precisamente por la condición que tiene. Exactamente, a eso me refiero. En los servicios de salud, los servicios sanitarios, debiera ser extremadamente riguroso eso. Si existen brotes es porque hubo algún quiebre. Es difícil pensar de que es porque estamos haciendo las cosas mal o porque el protocolo está mal diseñado. Esto está estudiado de antes, no solo por esta pandemia, sino que por otras enfermedades infectocontagiosas. Por tanto, el protocolo, si se aplica rigurosamente, no debiera llevar de la mano brotes inesperados que uno dijera, chuta, el protocolo no funcionó. La verdad es que es por falta de rigurosidad en alguno de los puntos. Eso es lo que habitualmente se asocia a un brote sanitario. Doctor Pedrero. Sí, no, básicamente para precisar entonces, en estos lugares es precisamente eso, por la falta de rigurosidad a la hora de aplicar, entendiendo que la conducta humana también es bastante, puede ser errática y es cierto, pero claramente a los centros de salud se les exige que precisamente esas conductas minimizarlas al máximo. Entonces, podríamos interpretar de que esto es una falta de rigurosidad y en eso se está trabajando en los centros asistenciales, los centros de salud, para evitar precisamente que estos brotes puedan surgir. Es así. De hecho, nosotros hemos entendido que, como ustedes decían, la conducta humana puede ser un poco errática y no puede haber vigilancia 24/7 con cámaras o con sistemas de vigilancia tan intensos como para poder hacer cumplir el protocolo el 100% de las veces. Pero nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo por tratar de que así sea y por eso tenemos personal diurno, por ejemplo, que está como única función durante el día vigilar cómo la gente se pone y se saca los elementos de protección personal. Esa es la función de esta persona y entrega reportes diarios varias veces al día de cuando hubo desvíos o no hubo desvíos, de tal forma nosotros poder
mejorar la educación en ese personal o tratar de entender por qué se está quebrantando parcialmente un protocolo. Esas son medidas como que uno pudiera interpretar como tratar de darle más rigurosidad al protocolo, de tal forma que si hay Doctor, un quiebre de protocolo puede haber eventualmente un brote. doctor, ¿y en ese sentido han tenido que destinar personal de otras unidades a la contingencia del COVID-19? ¿O hacia otras áreas que han quedado justamente a lo mejor disminuidas producto de esta emergencia? Sí, por supuesto. De hecho, cuando se reestructuró esto, hay que entender que pasar de 12 camas de UCI, por ejemplo, a 30 camas con ventilador mecánico implica sin duda un aumento en la necesidad de recursos humanos y recursos físicos. Ese aumento de recursos humanos, por supuesto, a costa de contrataciones, de nuevo personal, pero sin duda se hace muy necesario la redistribución del personal. Porque lógicamente hay áreas del hospital que se ven más disminuidas porque dejan de ser preponderantes en una pandemia, así como la UCI o la urgencia pues, logran mucha mayor preponderancia. Entonces, la gente tiene que redistribuirse y eso es lo que hemos hecho. Hemos redistribuido muchas personas dentro del hospital, además de contratar muchas otras. Doctor, en este contexto de la pandemia, usted lo decía al comienzo de la entrevista, se hacían proyecciones bastante más alarmantes respecto de la emergencia. ¿Considera que la estrategia que ha llevado el Ministerio de Salud es la correcta al 30 de abril? Yo creo que en gran parte sí, y voy a tratar de precisar por qué. Esto está estudiado de otras pandemias, no es una cosa nueva, no es que la gente esté experimentando cosas epidemiológicas, esto está bien descrito con las pandemias, por ejemplo, la influenza en 1918, la gripe española, ¿verdad? La peste negra, etc. Uno conoce más o menos cómo son las curvas epidemiológicas, y voy a tratar de hacérselos muy simples. Si uno no hace nada, los sistemas de salud colapsan y la gente muere por falta de atención. Básicamente es eso. Si uno se pone extremadamente intenso, es decir, uno genera una cuarentena obligatoria en todo el país, nadie puede salir de la casa, militares en la calle, o sea, extremadamente estricto, uno es capaz de disminuir el contagio de forma muy intensa en una primera etapa. Pero si uno disminuye las medidas, empieza a haber una segunda curva epidemiológica de contagio, ¿de acuerdo? Y eso genera, si bien la primera curva va a ser muy baja, va a haber una segunda y eventualmente una tercera, porque al liberar las medidas, que no pueden ser eternas, la gente empieza a contagiarse de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar un equilibrio entre lo que uno aplica como medida no farmacológica, ¿no es cierto? Y cuándo es el momento de ir liberándolas de a poco. Si uno no es tan estricto, no genera tanto impacto social ni económico dentro de la población, se mantienen los sistemas de salud no colapsados, nosotros podemos seguir brindando atención, ¿de acuerdo? La curva epidemiológica disminuye, pero se prolonga mucho el ritmo de contagio sin dobles olas. Es decir, hacemos una curva más plana, pero más larga, en vez de hacer una curva chiquitita, pero que se repite muchas veces en el tiempo. Eso sería un caos para la organización del sistema de salud. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico que yo le estoy contando, esta estrategia del gobierno tiene un sentido y parece bastante lógica. Por lo tanto, no ha sido, yo creo que bien llevada. Por supuesto, es difícil hacerlo súper bien y de forma precisa, pero creo que la conducta va en un sentido correcto. Usted ha planteado que hemos tenido una evolución lineal y no exponencial de casos. De mantenerse esta tendencia, ¿los recintos asistenciales dan abasto de acuerdo a esta tendencia? Sí, en este momento nosotros, para que te hagas una idea, en el país hay un índice de ocupación de camas críticas de un 65-66% más o menos, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, de todas las camas críticas, un 65% están ocupadas, o sea, tenemos cierto margen, ¿cierto?, de poder recibir más pacientes, de camas liberadas para poder recibir más pacientes. Y estamos en esta curva lineal. Lo que nosotros esperamos con el tiempo es que esta curva siga aumentando, porque al ser lineal va a seguir aumentando. Lo que ocurre es que no es exponencial, no es tan rápido. Las camas van a ir ocupándose de forma progresiva hasta llegar a una meseta. Y ahí es donde hablamos de aplanar la curva, ¿de acuerdo? Nosotros esperamos que en esta meseta las camas estén ocupadas, pero no colapsadas, es decir, nos permita ver movimientos de camas. Si seguimos esta línea, nosotros vamos a seguir teniendo disponibilidad de camas, los recuperados van a ir aumentando a la par con el aumento de los nuevos casos y por lo tanto debiera en algún momento llegar a una meseta y nosotros no dejar de tener disponibilidad de camas, no llegar al colapso máximo, sino que tener que permitirnos a nosotros mover y tener flujos de camas. Si esta curva se mantiene, vamos a poder mantener esta tendencia de flujo de camas y por lo tanto no debiera haber colapso sanitario. Estamos conversando con el doctor Cristian Pedrero, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Las Higueras. Doctor, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero antes quiero preguntarle por el caso puntual del Hospital Las Higueras y sus resultados respecto de la estrategia. Ya le pregunté a nivel nacional, usted nos ha explicado también cómo ustedes se han organizado. ¿Les ha dado resultado todas las medidas que han tomado con respecto al COVID-19?
Sí, yo creo que en términos generales sí. Mira, para ponerte los números, nosotros hemos testeado a pacientes sospechosos más o menos 300 pacientes a la fecha, ¿de acuerdo? Desde mediados de marzo a la fecha van 300 pacientes testeados, es decir, han llegado y se han considerado sospechosos. De ellos, 43 pacientes han sido confirmados como COVID. De estos 43, 26 requirieron cama crítica y de ellos 17 requirieron ventilación mecánica el día de hoy. Hay uno que falleció, que estuvo menos de 12 horas en la UCI y llegó muy grave. Pero estos 17 que requirieron ventilación mecánica, 13 ya han sido extubados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de los pacientes que han tenido acceso a cama crítica, a la mayoría le ha ido bien. Si uno lo pone de forma global, de los 43 pacientes que hemos nosotros recibido confirmados como COVID, 24 ya han sido de alta a distintos lugares, a residencias sanitarias o su domicilio, con distintos tipos de seguimiento. De tal forma que en términos globales la estrategia ha dado resultados. Y lo que da resultado aquí, si uno pudiera resumirlo en dos cosas, es el acceso a la cama y tener flujos libres de atención, es decir, evitar el colapso sanitario. De tal forma que si llega alguien grave, nosotros tenemos disponibilidad para atenderlo y darle soporte con ventilador mecánico si lo requiriera, eso es clave. Y lo segundo es tener el recurso humano preparado para atenderlo. Y en ese sentido yo debo decir que nuestro personal de salud, todos los estamentos, me saco el sombrero por ellos, han realmente hecho un esfuerzo gigante. Hay que entender que estar en primera línea atendiendo de forma directa a estos pacientes y no tener brote sanitario es un esfuerzo mayor. Hay esfuerzo físico de por medio, la gente se repite turnos y hay un estrés emocional que sin duda va de la mano con esto y la gente ha tenido que sobrellevar eso. Y todos lo han hecho, digamos. O sea, los médicos, las enfermeras, TENS, auxiliares, todo el personal de salud lo ha hecho. Yo creo que estos resultados que hemos tenido nosotros son posiblemente comparables a otros centros de salud en Chile, son gracias a eso, al no tener colapso sanitario, al tener flujos libres y al equipo de salud que está muy comprometido. Perfecto. Bien, doctor, ha sido la entrevista al doctor Cristian Pedrero, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de las Hospital Las Higueras, quien nos ha esbozado cómo ha sido la estrategia que han llevado ellos durante estas semanas de pandemia. El Hospital Las Higueras está ubicado en Talcahuano, para quienes a lo mejor nos escuchan y no ubican dónde está este recinto de salud, pero es uno de los importantes acá en la zona. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista con Mesa de Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, doctor. Buenos Y a días. ustedes nos vamos a ir a la pausa y recuerden que vamos a regresar con nuestra columnista, Jacqueline Sepúlveda, que ya está esperando para conectarse con nosotros y, por supuesto, abordar interesantes temas.